Bueno, pero ¿cómo quedaría el escenario político ante esta posibilidad de declinación de la candidatura de Yanine Áñez? Vamos a hablar con un entendido en el tema, el doctor José Luis Santiesteban, que está con nosotros esta noche. Lady Peña, por favor, adelante. Así es, muy buenas noches. Ante esta posible declinación de candidatura de Yanine Áñez, nos hace referencia un poco para poder conocer cuál sería el escenario político el doctor José Luis Santiesteban. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, siempre a sus órdenes. Doctor, ¿cuál sería el posible escenario político si es que se da la posible suspensión de candidatura de Yanine Áñez? A ver, hay que tomar en cuenta que el 30% de la votación de las preferencias ciudadanas está en el movimiento al socialismo. En la última encuesta, de Jubileo, tiene 29%. El restante 70% es el que está distribuido entre los 7 candidatos opositores. A partir de ahí tiene un caudal de votación importante que llega casi al 10% juntos. Y ese caudal sí no es que vaya a migrar automáticamente a otra candidatura. Entonces lo más importante es que se van a fortalecer las candidaturas de Mesa y de Luis Fernando Camacho y otras candidaturas probablemente las de Tuto con ese descontento que ha surgido, ¿no?, al interior de Juntos y la posibilidad de la renuncia. ¿Cómo se configuraría en este caso la asamblea con 3 fuerzas políticas? Entonces ya el escenario político de manejo de la Asamblea Legislativa ya cambia, porque ahí, por ejemplo, el liderazgo emergente de Luis Fernando Camacho en el oriente boliviano, en el Beni y Santa Cruz, va a hacer que esa bancada pueda ser mejorada, y eso es importante para la democracia, porque entre la candidatura del señor Carlos Mesa y la candidatura de Luis Fernando Camacho pueden hacer mayoría absoluta en ambas cámaras, siempre y cuando, ¿no es cierto?, la campaña se lleve bien los 30 días y el MAS no suba en su votación. Por eso es importante el cambio del escenario, porque hasta hace unas horas, si es que hay bajada de candidatura, ¿no es cierto?, renuncia de candidatura que no puede ser reemplazada, entonces serán 3 fuerzas importantes en la Asamblea. Entonces se va clarificando el escenario electoral, y en ese sentido, ¿no es cierto?, Santa Cruz va a seguir marcando la diferencia, y Santa Cruz va a ser el que va a resolver la primera o la segunda vuelta. Doctor, usted menciona de que si hay una declinación de candidatura por algún candidato a la presidencia o vicepresidencia, ¿ya no se puede poner a alguien que sustituya a este candidato? A ver, la importancia de un árbitro electoral es el cumplimiento de la ley. La ley es muy clara en los calendarios. Es decir, tiene plazos perentorios, quiere decir que no se pueden ampliar, no hay retroactividad. El primer elemento es que por una renuncia de un candidato a cualquier cargo político solamente puede ser reemplazado 45 días antes de la elección. Es decir, ya se venció el plazo. Quiere decir que si en este momento la señora Yanine Áñez o el señor Samuel renuncia, ya no pueden ser reemplazados. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, todas las candidaturas, incluidas las de la señora Yanine Áñez, Samuel, no pueden migrar a ninguna otra candidatura de otros partidos. Es decir, el que renuncia no puede participar del proceso electoral, no solamente en otra candidatura dentro de su partido, el proceso electoral. Entonces, la bajada, la renuncia, bueno, dicen bajada, pero es renuncia, ¿no es cierto?, no tienen reemplazo. El segundo elemento es que los candidatos de Juntos que están en todas las listas a diputados uninominales no pueden migrar a otro partido como candidato, es decir, ya no hay reemplazos para ningún partido. El otro elemento es que hay reemplazos 3 días antes, pero es por causal de inhabilitación, muerte o incapacidad, que eso es otro. ¿Qué pasaría si en la renuncia ya el material está impreso? Por ejemplo, ya está la papeleta. Si ya está la papeleta con la fotografía de la candidata renunciante, ese material sigue el proceso electoral con ese material. Pero ya nadie que vote ahí va a tener valor, porque ya el candidato ya no está registrado en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué pasa si ahora todavía hay tiempo de sacar la candidata? La van a excluir de la... Pero si está en el material, va a seguir nomás el proceso, y el artículo 108 es clarísimo. Con ese material se llevan a cabo las elecciones, porque no es un tema del árbitro electoral ni el Estado, es una voluntad que alguien renuncie por voluntad propia, reitero.
Muy bien. Frederick, ¿alguna consulta desde estudio? El doctor lo escucha, por favor, adelante. Gracias, Lady. ¿Cómo está, doctor Santisteban? Siempre un gusto poder saludarlo. Gracias por responder a nuestro requerimiento. ¿Quién gana y quién pierde, doctor, si es que se diera este escenario? Un saludo afectuoso, Freddy. A ver, el tema de fondo es que se va clarificando ya entre tres fuerzas importantes. Es decir, fíjese usted que por voluntad propia, los partidos políticos y las candidaturas que renuncien están haciendo y están escuchando la voz del pueblo. No se olvide usted que miles de ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional, a raíz de ese 70% que está en manos de las 7 candidaturas en este momento, pedía siempre unidad. Entonces, fíjese usted que ya quedan 3 fuerzas importantes nomás, y las 3 fuerzas importantes van a llenar los 166 curules que hay en la Asamblea. Entonces, a partir de ahí ya se va clarificando ya la primera y la segunda vuelta, ¿no? Entonces, no es que estos votos de Juntos vayan a migrar todos en cantidad, ¿no es cierto?, exacta a un determinado candidato, no. Los 30 días tendrán los candidatos, es decir, hay 7-10% de Juntos, se suman a los indecisos, del 27-30% que hay de indecisos, para que las candidaturas, ¿no es cierto?, empiecen ya a trabajar ya en ir en sus programas, en sus planes de gobierno, los 30 días que resta de campaña, y a partir de ahí ya se va a ir clarificando, y las próximas encuestas y proyecciones nos van a dar a 3 fuerzas importantes en el país. El que se baje de la candidatura Yanine Áñez alimentaría la posibilidad de una segunda vuelta, doctor Santisteban, ¿cómo lo ve usted? No, a ver, lo primero que hay que establecer es de que, fíjese usted, de que los que más tienen rechazos o más negativos, que nadie votaría por ellos, es Arce y Yanine Áñez. Eso es en la proyección que ha salido en las encuestas de Jubileo, es decir, son los que más negativos tienen. Por lo tanto, eso visualiza que estos porcentajes de Juntos, ¿no es cierto?, irían a Carlos Mesa y a Luis Fernando Camacho. Y a partir de ahí ya el trabajo que se haga va a ser el que va a definir. En primer lugar, o sea, es muy difícil que el movimiento al socialismo llegue, o sea, gane en primera vuelta, porque lo que se ha dado en las encuestas de Jubileo, desgraciadamente el reglamento de encuestas dice que hay que publicar los votos válidos, y esos votos válidos, o sea, se distorsionan porque hay 27% de indecisos, y ahora ya esos indecisos hay que sumarle el 10% que tenía Juntos si hay renuncia. Entonces, yo creo de que la probabilidad es que hay, de acuerdo a las tendencias, es que va a haber segunda vuelta. Doctor Santisteban, tomando en cuenta que la potencialidad, si usted quiere, de aquellos que miraban con buenos ojos la candidatura de Yanine Áñez estaría en el oriente boliviano, en Santa Cruz, la mirada tendría que ser, para aquellos que todavía continúen en carrera, necesariamente, inevitablemente Santa Cruz. Claro, hay un tema de fondo. Fíjese usted que el desplome de la candidatura de Yanine Áñez significó que en las últimas tendencias en Santa Cruz tenía solo 13%, en el Beni 19%, y había un virtual empate con el movimiento al socialismo, y en los otros departamentos se cayó estrepitosamente. Entonces estamos hablando de 13%, las tendencias que marcaban, obviamente que no es nada cerrado, 13% Juntos en Santa Cruz y 19% en el Beni. Pero en el Beni obviamente es antimacista, entonces ahí, por ejemplo, tendrían que disputarse ese 19% entre Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, ¿no es cierto? Y debería mirar, o sea, al oriente boliviano, obviamente la gente, con el único candidato que queda del oriente boliviano, que es Luis Fernando Camacho. Santa Cruz define presidente, doctor Santisteban, así como están las cosas con este escenario. Indudablemente. A ver, fíjese usted, si el padrón electoral es 7.035.000, descontando los 300.000 que hay en el exterior, y Santa Cruz tiene 1.866.000 votantes, significa casi el 26%, pero también es importante para conformar la asamblea. Hay 28 curules en diputados y 4 en senadores. Entonces lo que hace es que Santa Cruz va a dar gobernabilidad a la asamblea y va a definir el próximo presidente en primera o en segunda vuelta.